Buenas tardes. Bueno, aquí continuamos con el estudio de Rescatando Vidas, con el capítulo número 4 y vamos a estudiar el capítulo que se titula Rescatada para ser salva. Rescatada para ser salva. Y en este capítulo vemos que desde el principio Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Pero sin embargo el pecado ha entrado a este mundo y entró, mejor dicho, por la desobediencia de Adán y de Eva. Y eso trajo consecuencia, la separación entre Dios y la humanidad. Así que a pesar de todo eso, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, ha preparado un plan perfecto de salvación por medio de nuestro querido Jesús. Así que este estudio nos va a ayudar un poquito a comprender qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias y cómo Dios, mediante el sacrificio de su Hijo, hizo posible el perdón y la vida eterna. Así es que también vamos a aprender un poquito cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios y cómo podemos vivir una vida transformada por su gracia. Así es que vamos a aprender un poquito en esta noche. La primera pregunta: ¿por qué los seres humanos estamos alejados de Dios? Y una pregunta muy interesante, vamos a leer un poquito en Isaías 59:2, que nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es que, ¿por qué los seres humanos estamos alejados de Dios? Porque nosotros pecamos. Por nuestros pecados, nos dice ahí, nos han separado del Dios Todopoderoso. Y entonces, con esto, ¿qué es el pecado? Y según Primera de Juan 3:4, el pecado es todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que cuando nosotros no obedecemos la ley de Dios, es transgresión a lo que Dios nos ha dicho. Así que eso es pecado. Y podemos encontrar la ley en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 20. La pregunta número 3 nos dice cómo entró el pecado en este mundo. Y nos invita a leer Génesis 3:16, que nos dice, Génesis 3:1 al 6, que nos dice, o mejor dicho, nos relata cómo la serpiente, engañó a Eva. Ella comió del fruto prohibido y también dio a Adán, quien igualmente, ¿qué hizo? Comió, desobedeciendo el mandato de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo entró el pecado? Pues el pecado entró cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, dejándose engañar por la serpiente. Así es que el pecado entró. ¿Por qué? Por una desobediencia. En la pregunta número 4 nos dice cuál es la consecuencia final del pecado. Y en Romanos 6:23 encontramos la respuesta ahí. Pero el versículo no dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Pues la muerte. Pero Dios, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece el regalo de la vida eterna por Cristo Jesús. Qué lindo es nuestro Dios. Y la pregunta número 5 es: ¿qué promesa hizo Dios a Adán y a Eva? Y en Génesis 3:5 la encontramos ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué promesa fue que Dios le hizo a Adán y a Eva? Dios prometió enviar un Salvador que vencería a Satanás, y lo hizo a través de su Hijo Jesús. Así que la pregunta número 4, ¿qué hizo Dios para salvar a los seres humanos?
Juan 3:16, un versículo muy conocido que nos dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio o que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, para que para que tú y yo podamos entregarnos a Él, podamos creer y podamos tener esa vida eterna que Dios está preparando para cada uno de nosotros. En la pregunta número 7 nos dice cuánto costó el perdón de los pecados. Y Colosenses 2, 13 al 14 nos dice, y a vosotros, estando muerto en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que ¿cuánto costó el perdón de los pecados? Pues costó el sacrificio de Jesús, quien perdonó nuestros pecados al cancelar la deuda que nos estaba condenando a través de su sangre. La pregunta número 8 nos dice qué elemento es muy importante para acceder a la salvación. ¿Qué elemento? Y el versículo de Hechos 2:38 nos dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, ¿qué elemento es muy importante para acceder a la salvación? Pues el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Qué lindo. La pregunta número 9 nos dice que prometió Dios para dar para todos los que aceptan seguirle. Y nos invita a leer Ezequiel 36, 25 al 27. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cuál es la respuesta que prometió Dios? Dios promete que limpiarnos, darnos un corazón nuevo y poner un espíritu dentro de nosotros para que podamos vivir conforme a su voluntad. Qué lindo que Dios pueda limpiar nuestras vidas. Y la pregunta número 10, ¿cómo se consolida la obra de la salvación en la vida? Y Juan 17:3 nos dice, y esta es que la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que ¿qué? Que te conozcan. Así que necesitamos conocer a Dios, conocer a Jesucristo y viviendo una relación personal con Él. Eso significa cómo se consolida la obra de salvación. Qué lindo es Dios. Miren, el pecado, una de las cosas que tenemos que recordar es que el pecado separó al ser humano de Dios y trajo como consecuencia ¿qué? La muerte espiritual y la muerte eterna. Sin embargo, tenemos que pensar que el inmenso amor de Dios se manifestó ¿en qué? Lo hemos visto a través de la lección, al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestros pecados y ofrecernos el regalo de la salvación. Así es que por medio del arrepentimiento, la fe de Cristo y la obediencia a la palabra, recibiremos el perdón. Una nueva vida y ¿qué más? Y la esperanza de la vida eterna. Así que familia, la salvación no es solo un acontecimiento, sino una relación continua con Dios. Y al conocer a Jesús, vamos a permitir que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro corazón y que podamos vivir
conforme a la voluntad divina. Así es que vamos a poder experimentar la plenitud que Cristo Jesús tiene y desea para cada uno de sus hijos. Que Dios te bendiga.